Vi cómo un rayo convirtió mi paraguas en un esqueleto justo frente a mis ojos. Y entonces miré un poco hacia la derecha y vi un cuerpo tirado en el suelo, en un charco de grasa. Y me tomó un momento terrible y desorientador darme cuenta de que ese cuerpo era el mío. Necesito contarte quién era yo antes de esa noche, porque eso importa para entender todo lo que vino después. Me llamo Elena, soy de Buenos Aires. Crecí en lo que yo llamaría una infancia ideal. Mi papá tenía un consultorio odontológico, mis abuelos vivían cerca y era muy unida a mis hermanas. Mis padres nos criaron en la fe judía, judaísmo reformista, lo que siempre llamábamos el judaísmo light. Cálido y consentido, pero sin darme ninguna creencia especial en la vida después de la muerte. Eso simplemente no formaba parte de mi mundo. A mis 20 ya estaba casada. Tenía 2 hijos pequeños. Diego tenía 4 años y Andrés acababa de cumplir 2. Y había empezado la facultad de abogacía. La forma en que mi mente funcionaba, el derecho era perfecto para mí. Todo en el derecho es blanco o negro, correcto o incorrecto, sin zonas grises, sin espacio para intuiciones que no se pueden probar. No tenía ninguna paciencia para nada vago o místico. Cuando la gente hablaba de experiencias cercanas a la muerte, de salir del cuerpo y ver la luz, pensaba, falta de oxígeno en el cerebro. La mente crea algo vívido. Se siente real, pero no lo es. Esa era mi posición, sólida, racional, cerrada. La noche en que todo cambió fue un viernes de octubre. Era el primer aniversario de la muerte de mi abuelo. Él había sido de esas personas que te anclan, firme, cálido, irreemplazable. Esa noche toda la familia se reunía en la sinagoga porque su nombre sería leído durante el servicio memorial. No quería perderme eso de ninguna manera. Mi marido estaba de viaje por trabajo, así que éramos solo los chicos y yo. Los vestí con sus trajes y moñitos y nos fuimos en el auto. Había sido un día hermoso y despejado. Y entonces, casi de la nada, apareció una nube oscura. Parecía estar directamente sobre mi auto. Cuando llegué al estacionamiento de la sinagoga, la lluvia caía en cortinas. Decidí no esperar. Le dije a Diego que corriera hasta el alero sobre la puerta. Luego, saqué a Andrés de la silla del auto, lo puse en el suelo y le tomé la mano. Tenía el paraguas en la mano izquierda, agarrándolo bien arriba en el mango. Lo cual sé ahora que fue una tontería enorme, y mi alianza de casada tocaba el metal. Empezamos a cruzar el estacionamiento. De repente, un frío cortante en el aire. Una sensación de electricidad estática acumulándose a nuestro alrededor. Miré mi mano y pensé, ¡qué estupidez! No debería estar agarrándolo así. Suelta, solo suelta. Y en el preciso momento en que ese pensamiento cruzó mi mente, un rayo enorme golpeó la punta del paraguas. Andrés empezó a gritar, las 2 manitos presionadas contra las orejas. Vi a Diego corriendo hacia nosotros bajo la lluvia. Le había dicho que se quedara. Y sentí un destello de irritación. Lo vi agarrar a su hermano y arrastrarlo hacia el edificio. Todo se sentía mal. Ligeramente torcido, como un cuadro mal colgado en la pared. Lo seguí. Entraron, y yo estaba en el vestíbulo con ellos. Y había un hombre pasando que conocía a nuestra familia. Se dirigió directo hacia los chicos. Yo estaba justo ahí, y él miró a través de mí como si no existiera. Entró al salón y dijo, en voz alta suficiente para detener el servicio, necesitamos un médico. El rabino se detuvo. La sinagoga quedaba a una cuadra del hospital central, así que, no sé, 40 personas se levantaron
y empezaron a moverse hacia la parte de atrás. Estaba confundida. No en pánico, solo confundida. Recuerdo haber pensado en mi paraguas. Era nuevo y me molestaba genuinamente. Miré a través de las puertas del vestíbulo hacia el estacionamiento y podía verlo. Solo el armazón de metal, todavía humeando. Y entonces miré un poco hacia la derecha. Había una figura tirada en el suelo. Mi cerebro tardó en aceptar lo que mis ojos me estaban mostrando. Y entonces reconocí mis zapatos, un par nuevo, con los pies asomando por debajo, los dedos apuntando hacia arriba bajo la lluvia. Dios mío, soy yo. Soy yo la que está tirada ahí. Miré hacia abajo, hacia mis propios pies. Mis zapatos estaban en mis pies y estaban perfectos, sin una marca. Pero mis pies no estaban tocando el suelo. Estaba flotando. Unos centímetros por encima del suelo, flotando. Todo en mí resistía lo que estaba pasando. Ese cerebro racional y escéptico trabajaba al máximo intentando rechazar todo aquello. Y entonces estaba en otro lugar, sobre el estacionamiento, mirando desde arriba mi propio cuerpo en el charco de grasa bajo la lluvia. Seguía intentando obligarme a moverme. Levántate, vamos, levántate. Y entonces todo se asentó sobre mí, quieto y total. No me iba a levantar. Estaba muerta. En el momento en que acepté eso de verdad, apareció una luz. Necesito intentar describir esa luz, y ya sé que voy a quedarme corta, porque las palabras que tenemos aquí no llegan hasta allá. No era luz del sol. No era nada parecido a una lámpara o un resplandor que hayas visto. Pulsaba. Estaba viva. Era consciente, y lo digo literalmente, no como metáfora. Era consciente de mí. Y quería que la siguiera, no de forma aterradora, más como una invitación de algo que ya sabía exactamente quién era yo. Así que la seguí. Me llevó a un lugar que solo puedo llamar el jardín. Pero entiende, cuando uso esa palabra, no estoy describiendo nada de este mundo. Era un lugar donde todo era perfecto. No hermoso en el sentido comparativo que usamos aquí, perfecto en sentido absoluto. Completo y entero. La calidad de la luz, la sensación de simplemente existir en ese lugar, estaba más allá de cualquier cosa que este mundo me haya dado. Había un banco, ornamentado, deslumbrante, y una voz me dijo que me sentara. Era la voz de mi abuelo. Tengo que detenerme ahí. Estaba en ese lugar esa noche por él, porque no había querido perder el momento en que dijeran su nombre. Y ahora aquí estaba su voz, en ese lugar imposible y perfecto, diciéndome que me sentara. Y cuando tu abuelo que murió hace un año te dice que te sientes, te sientas. No se discute. Me senté en el banco, y algo ocurrió que no puedo explicar del todo. Fue como si el banco me absorbiera, y fui inundada de amor incondicional. Necesito ser precisa en esto, porque creía que entendía el amor incondicional. Era madre. Sabía lo que significaba amar a alguien completamente. Pero lo que sentí en ese banco era para ese amor lo que el océano es a una cucharadita de agua. Más profundo, más total, más real que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Por primera vez que puedo recordar, me sentí completamente en casa. He pensado mucho en esto. No creo que la voz fuera realmente mi abuelo. Creo que era su voz para mantenerme tranquila, para darme algo familiar. Pero creo que la presencia en ese banco conmigo era Dios. Algo infinito que me conocía completamente
y me amaba de todos modos. A lo lejos podía ver a otras personas, todos jóvenes, sanos, perfectos, cada uno con algún tipo de guía. Nadie navegaba aquello solo. Y simplemente sabía que cada persona experimentaba su propia versión de ese lugar, exactamente lo que necesitaba que fuera. La voz me dijo que no hablaría en voz alta de nuevo. A partir de ahora, colocaría la información directamente en mi mente. Y eso fue lo que pasó. Pensaba una pregunta, y antes de que el pensamiento estuviera completamente formado, la respuesta ya estaba allí. Instantánea. Como una descarga de algo que guardaba todas las respuestas que habían existido. Hubo una conversación extensa sobre física cuántica. Lo que todavía me sorprende. Lo entendí todo. La relación entre el espacio y el tiempo, cómo funcionaba. Lo entendí de la misma manera que entiendes que 2 más 2 es 4. Sin esfuerzo. Aquí no puedo ni empezar a procesar nada de eso. Estar aquí es como estar sumergida en un caldo espeso, turbio, pesado, limitado. Gran parte de la conversación giró en torno a mi familia y mi futuro. Y entonces me dieron una opción. Podía volver o podía quedarme. Había un camino en el jardín que llevaba hacia una cordillera en la distancia. Si me quedaba, tomaría ese camino. Y quiero ser honesta. La idea de volver no era atractiva. Todo en ese lugar era perfecto. No me faltaba nada. No había nada que arreglar o de qué preocuparse. ¿Por qué iba a irme? Y entonces la voz dijo que había más que yo había planeado hacer en esta vida. Y vas a tener un tercer hijo, una niña. Ella ya te eligió a ti y a tu marido como padres. Y después, llevas 28 años en esta vida. Puedes volver y terminar. O puedes empezar de nuevo. Eso lo facilitó. Había llegado demasiado lejos para empezar de nuevo. Necesitaba volver y terminar. Me dijeron que la vuelta sería físicamente dolorosa por las quemaduras del rayo. Miré mi mano izquierda, sin alianza, sin quemadura, piel como cuando tenía 18 años. Y entonces la voz dijo en voz baja, una última cosa. Cuando había salido de mi cuerpo, mi alma se había expandido. Tendría que ser comprimida de regreso. Se iba a sentir como si los huesos estuvieran siendo aplastados. Dije que está bien. Lo siguiente que supe fue que sentía como si cada hueso de mi cuerpo se rompiera al mismo tiempo. Y entonces abrí los ojos, y estaba tumbada bajo la lluvia en el estacionamiento. Había vuelto. Tenía la mente completamente clara sobre lo que había pasado, sin niebla, sin confusión. Y mi primer pensamiento fue, no se lo cuentes a nadie, se van a reír de ti, van a decir que estás loca. Sabía que no podía hablar de esto. Me ayudaron a entrar. Resultó que uno de los médicos presentes esa noche era especialista en electrocución. La persona a quien llamaban en el hospital central cuando llegaba alguien después de una descarga eléctrica. Estaba allí, en esa sinagoga, esa noche en particular. Me dijo que necesitaba tratamiento para las quemaduras en los pies. Pasé los 3 meses siguientes en cama porque las quemaduras eran graves y dolía mucho caminar. Todavía tengo cicatrices en los pies de donde el rayo salió de mi cuerpo. En esa época, nunca había oído el término experiencia cercana a la muerte. No sabía que tenía nombre, ni que otras personas habían vivido algo así. Pensé que tenía una crisis espiritual y necesitaba hablar con alguien. Fui con varios rabinos. Seguramente tendrían algún marco para esto. Fueron amables y completamente evasivos.
Una palmadita en la espalda, una vaga palabra de consuelo, y eso fue todo. Se lo conté a mi marido. Se rió. Dijo que había soñado, que nada de eso había pasado. Seguimos casados durante otros 9 años. Y sí tuvimos un tercer hijo, una niña. Todo lo que me mostraron era exacto. Mi madre me creyó desde la primera palabra. Tenía tantas preguntas y nunca dudó de mí. Eso significó más de lo que puedo decir. Esa experiencia me cambió, de formas que todavía estoy descubriendo. La manera en que pienso sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que realmente importa al final de un día, todo cambió. Porque cuando verdaderamente sabes, no esperas ni deseas, sino que sabes que la muerte no es el final. Cambia la forma en que atraviesas cada mañana. La antigua yo era muy de manual, rígida, todo blanco o negro. No creía en la vida después de la muerte. Pensaba que cuando morías, eso era todo. Se apaga, se acabó. Me equivocaba. La conciencia sobrevive. Sé esto con más certeza que casi cualquier otra cosa en mi vida. En septiembre de 2022, mi madre falleció. Fue un periodo increíblemente difícil. Unas semanas después, fui a votar a una escuela del barrio. Una voluntaria en el estacionamiento me acompañó hasta la entrada. Estaba de duelo y sin ganas de charlar. Entré, voté, estuve alrededor de hora y media adentro, volví a salir. La misma mujer seguía allí. Me dijo, «Ya lo hiciste». Yo dije, «¿Hice qué?» Ella dijo, «Tu deber cívico». Y entonces dijo, «¿Dónde está la otra señora?» Yo dije, «¿Qué otra señora?» Ella dijo, «La señora mayor que entró contigo». Llevaba una blusa azul y verde con botones grandes decorativos. Dije, «Tengo que irme». Y fui a mi auto tan rápido como pude. Mi madre fue enterrada con una blusa azul y verde con 3 botones grandes decorativos. La persona que era antes se habría reído y no lo habría creído. Pero ya he visto demasiado. Recibo comunicación del otro lado y he dejado de sorprenderme cuando llega. Esta vida, ser humana, estar aquí, es genuinamente difícil, más pesada y dolorosa de lo que solemos admitir. Creo que todos merecemos reconocimiento solo por aparecer cada día. Pero lo único que me sostiene en todo ello es saber que voy a volver a casa algún día. Que esto no es todo lo que hay. Que las personas que amo y se fueron antes no han desaparecido sin más. No le temo a la muerte. No tengo prisa. Tengo nietos que quiero ver crecer, una vida por la que estoy genuinamente agradecida. Mi nieta de 5 años me preguntó hace poco hasta qué edad quería vivir. Le dije que quiero vivir lo suficiente para verla crecer, casarse y tener hijos. Pensó y dijo que eso probablemente me haría tener unos 100 años. Y yo dije que cualquier edad que alcance es maravillosa. Cada año es solo más tiempo con las personas que amo. De eso se trata. Siempre se trató de eso. Las personas, el amor. La vida que en realidad estás viviendo ahora, no la que tienes miedo de perder. Sé lo que espera al otro lado, y saberlo es suficiente. Es más que suficiente.